Familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unas tortitas de plátano maduro o unos pancakes súper exquisitos. A ustedes les va a encantar. Les aseguro que es una receta súper sencilla y le van a poder dar uso a esos plátanos que muchas veces se nos pasan de maduro, así como la cáscara está bastante negra, pero por dentro tenemos un maduro muy bueno, con bastante dulcecito, así que vamos a omitir el azúcar gracias a esto. Lo primero que yo voy a hacer es tomar medio plátano y lo voy a cortar en pequeños trocitos y lo vamos a reservar. Con la otra mitad del plátano va a ser tan sencillo como cortarlo en cuadritos pequeñitos. Casi siempre que yo trabajo con plátano maduro me gusta dejar esta textura de un pedacito, de sentir luego cuando tú comes una tortica o cuando te comes lo que sea con plátano maduro, que puedas sentir la textura del plátano maduro. Por eso vamos a dejar este plátano así bien cortadito y luego vamos a llevar a la licuadora la otra mitad del plátano que cortamos. Vamos a agregar un huevo, vamos a agregar también 3 cucharadas de mantequilla derretida y vamos a usar 1/3 de taza de la leche que tú prefieras, leche de coco, de almendras, mejor dicho, lo que tú quieras. Esto es el equivalente a unas 6 cucharadas de leche. Ahora me voy a llevar esto, señoras y señores, a la licuadora. Vamos a licuarlo muy bien. En este momento tienes que esperar hasta que todos los trocitos se disuelvan y te quede una mezcla como esta. Ahora es momento de agregar todos los trocitos que habíamos cortado. Mezclamos muy bien y como se pueden dar cuenta la consistencia está un poco aguada, así que vamos a integrar harina de avena. En total agregué 5 cucharadas de harina de avena o de avena molida, mis amores. Entonces mire, inicialmente puse las 3 cucharadas y empecé a mezclar. Luego me di cuenta de la consistencia, así que les quiero mostrar el proceso. Como se pueden dar cuenta le hace falta un poquitico, por eso puse en total 5 cucharadas. Después agregué estas 2 cucharadas de avena, seguimos mezclando y ahora sí, esto está perfecto con una consistencia muy buena. Y vamos a agregar como toque final un poquitico de canela y unas avenas en hojuelas. Así de esta manera lo dejamos un poquitico más sano. Me gusta mucho la textura también que le da las hojuelitas de avena, así que agréguenlas. Ahora lo que vamos a hacer es poner la mitad de esta mezcla en un plato porque a nosotros nos gusta muchísimo consumirlas con queso mozzarella. Puedes usar el queso que tengas, manchego, doble crema, en fin, el que desees. Se lo pones a esa mezcla. Si tú quieres incluso puedes hacerlos todos con queso, pero te quiero mostrar las dos maneras. Ahora que ya tengo las 2 porciones de los pancakes o de las torticas, nos vamos a ir a una sartén, la vamos a enmantecar muy bien, le vamos a poner mantequilla y la sartén bien caliente a fuego bajo. Es muy importante que recuerden que siempre que asamos maduro o que hacemos cosas con plátano maduro necesitamos trabajar un fuego bajito. Vamos a poner 2 cucharadas de esta mezcla por cada tortica. Luego con ayuda de la misma cuchara le vamos a dar un poquito la forma esférica que tienen las torticas o los pancakes. Y mis corazones, así de sencillo, estamos haciendo estos pancakes de plátano maduro. Vamos a taparlos porque la idea es que se cocinen muy bien. Esto no puede tardar muchos minutos. Ustedes cuando vean que se empieza a cocinar los bordes, pues con una espátula le van a echar una miradita a ver qué tan dorado está. Por lo mismo, mis corazones, recuerden que el plátano maduro se acelera muy rápido o se puede incluso llegar a quemar muy fácilmente. Después de unos 3 minutos le di la vuelta y esto está así de delicioso. Volvemos a ponerle la tapa y volvemos a dejarlo por otros 3 minutos. Volvemos a repetir el mismo proceso, tapamos y luego damos vuelta y volvemos a dejar cocinar. Recuerden no pasarlo más de 2 a 3 minutos para que no se les vaya a quemar. Luego que hayan hecho todas las tortitas, pues les va a quedar este resultado, unos pancakes o unas torticas de plátano maduro espectaculares. Díganme por favor si no es una merienda súper rica para sus chiquis, si no es una receta sana. Solamente le vamos a poner avena, no lleva azúcar porque ya el plátano es suficientemente dulce. Y si a ti te ha gustado esta receta, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Y mis corazones, les cuento que esta receta ustedes la van a amar. Le pueden poner por encima
sour cream o suero costeño o más queso, en fin, esta merienda o este desayuno está exquisito, así que está súper recomendado. Al final siempre tenemos todos los ingredientes usados y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso gigante. Chao.